Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Conciencia, un espacio dedicado a la discusión de diferentes ideas. Y pues bueno, como probablemente ya se habrán dado cuenta por el título del episodio, hoy vamos a estar hablando sobre la meditación. ¿Qué es la meditación y cómo nos iniciamos dentro de la meditación? ¿Cómo meditar? Sí, para esto yo creo que sería bueno que mi compa Toño, porque es el que se lo sabe mejor, nos hable un poco de sus orígenes o de dónde proviene, pues, todo esto de la meditación. Y pues, bueno, ¿de dónde viene la meditación? Pues básicamente, para, para que para que esto se haga costumbre, el básicamente. Em, la meditación viene del yoga. La raíz más antigua de la meditación es el yoga. El yoga proviene del hinduismo y pues el hinduismo, las enseñanzas del hinduismo básicamente están cimentadas en los Vedas, que se han escrito hace aproximadamente 4000 años, si no es que más, y pues se han ido recopilando alrededor de la historia. Y dentro de los Vedas, dentro del hinduismo, existe esta corriente filosófica que se llama el yoga, ¿no? Que básicamente significa la unión de la mente consciente y el inconsciente, o el cuerpo y la mente. La unión del yo con la totalidad. Básicamente eso es lo que significa el yoga. Actualmente pensamos que el yoga solo son ejercicios que las mamás cuarentonas eh, pues realizan, ¿no? Como actividad diaria en el club o en el centro de yoga o donde quiera que lo hagan, pero el yoga es mucho más profundo. El yoga es toda una filosofía y, y de hecho de aquí viene la meditación. Existe un libro muy famoso que se llama Los Yoga Sutras de Patanjali. Básicamente Patanjali fue este yogi, pensador, filósofo, profeta, y él hablaba de las 7 ramas del yoga. Las 7 ramas del yoga son el camino que le ayudan a la persona a conseguir esta unión, ¿no? Esta unión del yo con la totalidad, o un estado de iluminación, que sería básicamente un sinónimo del nirvana en el budismo. Y entonces de aquí viene la meditación. Existen 2 ramas, una se llama pranayama. La pranayama básicamente significa prana, que es respiración, y yama es el control de la respiración, y el dharana, que básicamente el dharana significa concentración en un lugar, concentración en O un, en algo, ¿no? ajá, En una en idea, algo en en específico, en una idea, en un en lugar. un Puede ser en la respiración, puede ser en un mantra, etcétera. Entonces, básicamente, la meditación como la conocemos actualmente proviene de estas 2 corrientes del yoga, pranayama y dharana. La meditación actualmente en Occidente y en Oriente se ha popularizado por el budismo. Y pues el budismo nace del hinduismo. Siddhartha Gautama, que es el Buda histórico, pues yo creo que sería prudente contar un poquito sobre la historia de Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama fue el hijo de un rey por ahí por la India. Este rey, cuando va a tener a su primer hijo, a su hijo, al primogénito, ¿no? a su hijo primogénito, eh, tiene un sueño. El rey tiene un sueño, el papá de Siddhartha Gautama tiene este sueño en el que tiene una visión. Un profeta le comunica que su hijo va a ser o un gran rey o un buscador espiritual, un gran maestro espiritual. Entonces, como buen padre, eh, quiere que su hijo siga su camino, quiere que su hijo siga sus mismos pasos, que sea el rey de su reino, y por lo tanto, pues básicamente lo aísla en el palacio durante toda su niñez, durante toda su adolescencia, y lo priva de las cosas negativas de la vida, ya sea del Ujú. sufrimiento, de la vejez, de Le pinta una realidad que no es, ¿no? una realidad ficticia donde todo es bonito para que, pues, precisamente Siddhartha Gautama no se preocupara
por las adversidades de la existencia o preguntarse sobre la naturaleza de su realidad y simplemente pues, dedicarse a ser rey, ¿no? Y seguir Ujú. con la dinastía de su padre. Porque recuerdo cuando vi la película de que, o sea, ahí en donde él vivía no había personas viejas, no había personas enfermas. Si alguien se enfermaba, luego como que lo alejaban para que no se diera cuenta. Pues obviamente no había pobreza, no había, o sea, todas sus necesidades y todos se satisfacían al 100. Entonces, pues era la realidad o la percepción con la que él creó, ¿no? Con la que él creció, perdón. Como que todo era color de rosas. En la película de El Pequeño Buda. Ey, es la del Sí, pequeño Buda. precisamente se basa en el mito, ¿no? En esta historia mítica de Siddhartha Gautama. Y pues en una de esas, Siddhartha Gautama sale del palacio y se da cuenta de que existe pobreza, existe enfermedad, existe vejez. Entonces esto le mueve la conciencia, ¿no? A Siddhartha y dice de que, pues, ¿qué onda, no? Yo siempre he vivido en un palacio, yo siempre he conocido a personas jóvenes, o sea, yo pensé que la vida era de esta manera. Pues es que imagínate de que si llevas, no sé, unos 15 años, 18 pensando así, y de repente es como pues, un tope de barda, ¿no? De que qué pedo, o sea, pobreza, enfermedad, sufrimiento, más que nada es lo que él percibió, ¿no? Sufrimiento, en Exactamente, el general. sufrimiento. Entonces él decide emprender un viaje para buscar las verdades de la existencia, las verdades de la vida, y en este viaje pues encuentra diferentes corrientes del hinduismo y básicamente trae a su comunidad, a su reino, todas estas enseñanzas, y se dice que se ilumina en un árbol después de haber estado durante un periodo largo de tiempo aprendiendo diferentes Ujú. filosofías, diferentes religiones, diferentes culturas acerca de las verdades de la vida y, y pues Siddhartha Gautama se termina iluminando en un árbol, entonces todas las enseñanzas aprendidas las reúne, genera las 4 verdades del budismo, las verdades que de alguna manera son el cimiento de toda esta filosofía, que es en esencia una filosofía, una psicología, que básicamente la primera verdad es la vida es sufrimiento, la segunda verdad es la vida es sufrimiento a causa del apego. Ujú. La tercera verdad es el apego puede ser trascendido, por lo tanto el sufrimiento. Y la cuarta verdad es que el sufrimiento se trasciende, el sufrimiento y el apego se trascienden a través del camino óctuple. Y el camino óctuple se resume en la práctica meditativa. Que bueno, ya comenzamos ahora sí de lleno el temita, ya dijimos de dónde nace, viene del hinduismo, del yoga, Siddhartha Gautama, budismo, va a la India, trae todas estas enseñanzas y bueno, genera una nueva filosofía mucho más limpia, ¿no? Porque el hinduismo tiene muchas nociones metafísicas, es muy complejo el budismo y Siddhartha Gautama de alguna manera simplifica las enseñanzas básicas del hinduismo y pues, genera esta filosofía, esta doctrina de pensamiento llamada budismo, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría tocar este aspecto. eh, no sé por qué yo antes tenía como una percepción de que meditar o era muy difícil o necesitabas como saber muchas cosas como para meditar. O que solo personas que ya llevaban bastante tiempo como en este rollo de la espiritualidad podían pues hacerlo, ¿no? Y obviamente desde que empiezas a meditar no es como que ya eres muy bueno en ello o puedes notar como mucho de qué se trata, pero pues es como todo, ¿no? Es un hábito que conforme lo empiezas a practicar, pues te vas haciendo pues mejor, ¿no? Es lo que yo quisiera decir de esto. Todos podemos meditar, no cuesta mucho trabajo y se puede realizar hasta en 10 minutos, 5 minutos. Sí, porque uno puede meditar o llevar así como un año meditando y tal vez no le saques provecho, digas, ¿esto de qué me está sirviendo? No he aprendido nada. Mm. Sí, porque como que uno se imagina al principio que meditar va a ser como, no sé, como un estilo de, como que sientes que van a llegar respuestas o a la hora de meditar, como Va a que, Te pasar vas algo a iluminar. ajá, interesante. como que va a pasar algo más, como que Ajá. esperas siempre un resultado más allá, cuando, como lo decíamos,
pues meditar es una de esas actividades que el simple hecho de meditar es la recompensa, es el disfrute, ¿no? Y yo lo puedo notar muy cabrón porque antes de meditar, eh, me puedo dar cuenta cómo mi mente está bien alterada, está todo lo que da mis pensamientos de todo el día, y después de que medito, o sea, verdaderamente sí se siente como mi mente se apaciguó. Y bueno, entonces, ¿qué es la meditación? Híjole, como ya hemos hablado en los capítulos anteriores, el ego, tendemos a identificarnos con nuestras emociones y con nuestros pensamientos. Sin embargo, en muchas ocasiones, nuestras emociones pueden estar comprometidas por nuestros propios juicios. Y las enseñanzas del budismo es que no somos nuestros pensamientos, ¿no? No somos nuestra sensación del yo, no somos nuestro ego, porque el ego es básicamente una ilusión que se construye a través de constructos sociales y nuestra naturaleza es más profunda. Como habíamos dicho en el capítulo de espiritualidad sin religión, básicamente la meditación es ser consciente de que respiras, de que estás vivo. Em, entonces, Y cuando de nos... no anclarte, de no retener los tus pensamientos, pensamientos. porque eso sí es seguro, o sea, es imposible no tener pensamientos, ¿no? Estos vienen todo el tiempo, van a estar viniendo a nuestra cabeza, pero nuestra decisión es si los alimentamos y nos clavamos en ellos o si solo los dejamos ser y sí. Los observas, o sea, desde este punto de contemplación, es simplemente fijarte en tus pensamientos y dejar que pasen, dejar que fluya, porque, y no anclarte, como tú dices, como no alimentarlos, porque uno puede estar pensando X cosa y de ahí te va a ir como una cadena de pensamientos o donde te puedas estar clavando a esos mismos pensamientos y uno lo puede ver en cosas cotidianas, ¿no? Pero es simplemente observarlos Y dejarlos y que dejarlos se ir, vayan. Así como llegaron, que se sin vayan. juicio. Sí, que precisamente hay personas que consideran o que tienen la creencia de que cuando estamos meditando tenemos que tener la mente en blanco. Ujú. Tal vez es el propósito final de la meditación, sin embargo, O yo lo que creo, realmente practicamos no es dejar la mente en blanco, porque dejar la mente en blanco es casi imposible. ujú. Es más bien hacer consciente de que todo el tiempo es inevitable que tengas pensamientos y sin embargo no identificarte con tus pensamientos y como decía Emiliano, aprender a dejarlos ir. Es decir, cuando nos ponemos a meditar, un proceso totalmente inconsciente que lo hacemos en automático es el hecho de que respiramos y ni siquiera somos conscientes de que respiramos. Entonces, cuando concentramos toda nuestra atención en la respiración, comenzamos a ser consciente lo inconsciente. Entonces, nuestra atención se focaliza en una actividad y nos vamos a dar cuenta que van a surgir pensamientos a nuestra cabeza. Sin embargo, el propósito de la meditación es dejar fluir estos pensamientos, observar el pensamiento y volver a la respiración, precisamente porque podemos alimentar el pensamiento y construir una narrativa a través del primer pensamiento que nos brotó, ya sea por una emoción o un sentimiento, y empezamos a generar narrativas y estas narrativas nos alejan del presente y normalmente las narrativas suelen enfocarse en las cosas negativas, por Nuestras lo, preocupaciones, nuestras nuestras preocupaciones, ansiedades. las cosas que tenemos que hacer, entonces El nos pasado y el alejan, futuro sin estar en el presente. ajá, nos alejan del presente, entonces la meditación es cultivar el poder de la atención para lograr estar presente, para lograr tener un estado de plenitud, de calma, sin ansiedad. Y esto lo podemos relacionar totalmente con la inteligencia emocional de Daniel Goleman, que básicamente la inteligencia emocional es un intento de traer las enseñanzas orientales a Oriente y precisamente Ah, es la atención, a Occidente, perdón, accidente. es precisamente la idea de atención plena. Te van a salir, te van a brotar emociones y más si alguien, no sé, estás en el tráfico, alguien se te mete y casi te choca, ¿no? Casi te pega y va a surgir una emoción y Ujú. esa emoción no va a ser una emoción positiva, va a ser una emoción negativa, ¿no? De por qué este güey se me está metiendo
Y tú puedes quedarte en ese pensamiento 10, 15 minutos. Sin Ujú. embargo, la meditación y la atención plena funcionan para detener estos pensamientos y, pues de alguna manera dejarlos fluir, ¿no? No alimentarlos y de esta manera no le damos vueltas al círculo vicioso, porque el ejemplo de la manejada es un ejemplo tal vez burdo, sin embargo, podemos tener un resentimiento profundo con alguno de nuestros padres, con nuestro jefe, y simplemente cuando sale la emoción, nosotros la racionalizamos, la interpretamos y se convierte en un círculo vicioso donde Ujú. el pensamiento alimenta la emoción y la emoción alimenta el pensamiento y no puedes estar dejando de pensar en cosas negativas. Te estás alejando de tu presente porque estás en tu cabecita, ¿no? Entonces Ujú. la meditación básicamente es regresa a lo básico, regresa al presente, hazte consciente de que no eres tus pensamientos. Sí, No, y es como liberarte de esta parte que es tu ego, ¿no? Que pues es tal cual dejar los pensamientos, dejar estos juicios y ser más tú, ¿no? Porque te estás liberando de todas estas cadenas, de todos estos pensamientos, de estos rencores o juicios que todos podemos tener y simplemente ser consciente y estar presente, ¿no? sí, y con esto me gustaría tocar rápidamente, no sé, como una meditación sencilla, porque ya hablamos más o menos de qué se trata la meditación, cuál es su objetivo, ¿De dónde viene? de dónde viene. Entonces, mira, una meditación sencilla, podemos hablar de, como habíamos dicho, de hasta 10 minutos. Te vas a un lugar en donde esté tranquilo, que no vaya a haber mucho ruido. Puedes poner música tranquila o puedes estar en silencio. A mí me gusta cerrar los ojos y estar sentado. También puede ser acostado, pero unos no lo recomiendan porque te puedes dormir. Y ya cierras los ojos y, como decíamos, empiezas a ser consciente de que respiras. A mí como me gusta imaginarlo es que cada vez que inhalo, yo me imagino a dónde estoy mandando como todo el oxígeno. Y primero elijo de que mis pies y lo voy subiendo a mi abdomen y luego a las extremidades de mis brazos, luego a mi cabeza. Pero todo esto solo es un ritual como todo el tiempo de intentarme de todo el tiempo focalizar mi atención a mi respiración. Y no se sientan mal de que lleguen pensamientos porque siempre van a llegar, como decíamos. O sea, te van a llegar el pensamiento de que, ay, tengo que, no sé, se me olvidó hacer esto, mañana me toca esto. Pero tú mismo es observarte y decir, a ver, ya otra vez me salí de este rollo, ya estoy alimentando mis pensamientos. Otra vez pongo atención en mi respiración. Que realmente ahí está el propósito, ese es el propósito, no dejar la mente en blanco, sin embargo, hacerte consciente de que están surgiendo pensamientos y lograr no alimentarlos. Ujú, exactamente. Sí, es como esto de uno entre pensamiento y pensamiento puede haber como un vacío, ¿no? Es intentar alargar este vacío. Sí, con la práctica es como se va logrando, de que cada vez te van a interrumpir menos los pensamientos. Sí, que es como cualquier otra disciplina, ¿no? O sea, en cualquier otra disciplina vas a ser muy malo cuando al momento de que empieces a realizarla. Pero el chiste es ser persistente, no dejar la práctica y poco a poquito vas a ir mejorando y no solamente vas a ir mejorando cuando estás meditando, sino que vas a ser mucho más consciente y vas a responder de menor manera a tus impulsos en situaciones donde realmente son críticas, ¿no? En situaciones de, no sé, de pánico, en situaciones de alta presión. Para esto, al fin y al cabo, nos ayuda pues, la meditación y la inteligencia emocional, que es básicamente respirar y poder siempre anclarte a un estado de paz, a un estado de tranquilidad, porque pues, somos seres neuróticos que estamos en constante ansiedad, en constante depresión, y la meditación de alguna manera nos hace volver a este estado de presencia, de calma y de claridad mental. Sí, o sea, es lo que me encanta de la meditación. Literal, aprendes se podría decir, racionalizar un poco más antes de reaccionar. O sea, llega el sentimiento y antes de, ¡pum!, exploto es, a ver, ¿qué pedo? ¿Estoy sintiendo esto? ¿Por qué lo ¿De estoy dónde sintiendo? nace? ¿Cuál sería mi mejor reacción? Y si reacciono de esta manera, ¿qué consecuencias me va a traer? Y si reacciono de esta, ¿cuáles me va a traer? Ajá, que también en eso nos ayuda al fin y al cabo la meditación, no solamente en
silenciar nuestra mente o dejar fluir nuestros pensamientos, sino también poder cultivar pensamientos positivos. Considero que esta también es una parte importante, que a lo mejor a veces no se menciona, por ejemplo, en el budismo, en el, que todo es disolución de ego, ¿no? Pero hay veces que podemos utilizar el ego como una herramienta y poder cultivar pensamientos positivos y pensamientos que nos acerquen a aquello que valoramos y a todo aquello que nos hace crecer como seres humanos. Ujú. Y ahí me gustaría también mencionar que pensamos que el budismo es una religión, sin embargo es más una filosofía, una psicología, porque el budismo no habla de un dios, es una doctrina no teísta. No hablan de un dios, simplemente te enseñan cómo funciona tu mente y cómo puedes aprovechar tu mente, ¿no? Para cosas positivas y que no sea que el cuchillo te ayude a cortar fruta en vez de a picarte, ¿no? A hacerte daño a ti mismo. Sí, como más que nada es cómo vivir de la mejor manera esta experiencia, ¿no? Que estamos teniendo este cotorreo de que existes. Ajá. Este cotorreo llamado vida. Y bueno, yo creo que pues ya tocamos todos los puntos que queríamos hablar sobre la meditación. ¿O ustedes quieren decir algo más? ¿No? Pues yo creo que sí hemos tocado un poquito de todo. A lo mejor, bueno, ya si quedaran dudas, escuchando otra vez el audio, podemos ver si profundizamos en alguna otra cosita. Pero a mí a lo mejor también me gustaría agregar sobre esta idea de atención plena, que se relaciona totalmente con la meditación. La atención plena viene del budismo zen, que básicamente nos enseña que podemos llegar a tener un estado contemplativo, un estado meditativo en cualquier actividad que estemos realizando. Cuando estemos caminando, realmente hacernos conscientes de los estímulos externos. Y siento que esto se relaciona totalmente con cómo meditar, ¿no? Como bien habías dicho, Osmar, una posición recta, atención a la respiración, a tus sentidos, observar cómo la fuerza de gravedad te está pegando hacia, hacia el suelo, hacia la Tu tierra, ropa, cómo se siente. cómo sientes tu ropa, qué hueles, qué escuchas, cómo te sientes, hacerte consciente literalmente de todo tu alrededor y cultivar, ¿no? El poder de la atención, porque realmente yo creo que al fin y al cabo, eso es lo que somos. No somos nuestro ego, sino somos nuestra capacidad de atención. Nos convertimos en eso a lo que prestamos atención. Entonces es nuestra mayor herramienta, es nuestro mayor poder, es nuestra mayor bendición y pues a utilizarla para bien y que esto nos ayude a superarnos y a vivir una vida más feliz y más plena. Esto me recuerda un poquito o sea, en realidad, ¿a qué le estás poniendo atención? Si a todos tus juicios y a todos tus problemas que has tenido en la vida o simplemente el presente, ¿no? Que a qué le estás enfocando tu energía, ¿no? Ajá, que al fin y al cabo es eso, es tu energía psíquica, a dónde la focalizas. Sí, porque, o sea, yo sí lo veo algo así como que se divide, de que si la mayor parte de tu energía la focalizas en los problemas, pues te queda muy poca energía para hacer cosas chingonas. En cambio, si dejas atrás todo eso, pues tienes más energía para, pues para meterle a lo que de verdad importa. Sí, es como lo que decías, que uno puede tener como estos rencores o resentimientos en tu Años, mente, pero ahí es a donde estás mandando tu energía a estos rencores a o más alimentarlos, alimentarlos, para o que no mueran simplemente literal. puedes dejar todos estos pensamientos y separarte, ¿no? ¿Cómo era lo de Pues no sé, pero a mí se me viene a la mente con esto que dices, de que no vemos las cosas como son, sino la vemos como somos. Y pues de alguna manera pues, la meditación nos ayuda a ver las cosas como son y que no estén nuestros pensamientos tan comprometidos por nuestros propios juicios, porque hay veces que nuestros juicios pues sobrepasan nuestra razón y la meditación esto nos enseña, ¿no?
a que tenemos juicios y nuestra mente siempre va a estar interpretando y siempre va a estar dando juicios de valor, pero sin embargo no hay que identificarnos mucho con los juicios. El desapego, se me había olvidado, que al final de cuentas es como también en la meditación, el desapego de todas tus ideas, de Ajá. todos tus pensamientos, de todos tus rencores, de todo lo que estás viviendo y simplemente estar aquí y ahora, ¿no? Ajá, y pues, acercarte a la realidad tal y como es, sin símbolos, sin filtros. Y bueno, pues los invitamos a meditar, a que lo lleven a la práctica y ustedes mismos se den cuenta cómo es que sí se tranquiliza su mente. O sea, neta, si tienen oportunidad hoy que lo están escuchando, 10 minutos de meditación y compárense cómo estaba su mente antes de meditar y cómo está después para que vean que sí se siente más tranquila. Y conforme vayan practicando, pues van a ver que cada vez se siente más tranquila la mente, ¿no? Cada vez te sientes más pleno, tu estado anímico está más, ¿cómo se podría decir? ¿Más Más estable? plano, más estable, ajá. No hay tantas bajas y altas, sino hay paz. Ajá. Entonces Y eso es cada lo vez van a positivo. poder extender el tiempo, porque eso sí, al principio está medio eterno, de que 10 minutos, yo me acuerdo que a mí se me hacían de que, ay cabrón, sí es un chingo. Y ya después que lo disfrutas, 10 minutos se te pasan rápido, y después 20 media hora, y así. Sí, y que realmente una buena meditación es la que se te pasó en chinga, ¿no? De que dices, ¿qué pedo? Ya sonó la alarma, ya se acabó y no sufriste tanto. Ujú. En cambio, si estás en tus pensamientos de que dándole vueltas, Sí, 5 minutos se te van a hacer como una eternidad. demasiado. Pero es parte de, Parte empezamos de, siendo malos y vamos agarrando práctica, pero el chiste es practicar y pues hacerlo, ¿no? Porque si no lo hacemos, pues no nos volvemos mejores. a huevo, carajo. Y pues yo les ofrezco una disculpa por el gritote que eché hace rato. No sé si se escucharon mis perros, pero pues bueno, sí se callaron los canijos. Y síganos en nuestras redes sociales. Estamos como Conciencia Podcast en Facebook, Instagram, iTunes y YouTube. Hasta luego y si llegaron hasta aquí, Muchas neta, gracias. chido. Gracias.